Vamos entonces a Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Ahí vamos a tener la base de nuestro estudio y principalmente un versículo va a ser el que más va a llamar la atención nuestra, probablemente considerando todo el contexto igual, pero el versículo 17 es como la clave de este párrafo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La autoridad de Jesús quedó confirmada y fue evidente en el bautismo. Recuerden cuando el Padre le dice: este es mi Hijo amado, el cual me complace, cuando el Espíritu Santo viene y lo unge públicamente al Señor Jesucristo. Dicha autoridad fue corroborada al enfrentar al enemigo en el escenario más difícil, más complejo de enfrentar. Sin embargo, el Señor lo venció en esa circunstancia con el poder de su palabra, como vemos con el resto de los evangelios, especialmente Lucas y Mateo, que nos dicen que con la pura palabra del Señor, el Señor lo venció al enemigo allí. De esa manera manifestó que tenía autoridad también sobre digamos, el imperio de la maldad, graficado o representado por Satanás mismo. Acto seguido manifestaría en su predicación que inicia su ministerio en Galilea, cuyo tema era el Evangelio del Reino. Allí comenzó a hablar del Evangelio del Reino, que se había hecho cercano porque el rey estaba ya presente. El mismo Señor era el rey y se había acercado, y por eso él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado imperativo. Es imposible entrar al reino de Dios sin arrepentimiento y sin fe en el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ahora Marcos, que fiel a su estilo, en pocos versículos, relata el llamado de Jesús a sus discípulos. Si lo comparamos con otros evangelios, vemos que es muy sintético lo que dice Marcos respecto a este llamado. Y es muy interesante porque aquí tenemos que ir a tres fuentes al menos para poder entender los llamados que el Señor hizo a los discípulos, porque fueron tres en definitiva, no solamente uno. Este fue el segundo llamado si lo vemos desde el punto de vista cronológico. El primero es el llamado, podríamos decir, el llamado a la salvación, al menos de estas cuatro personas que aquí detalla que el Señor llamó junto al mar de Galilea. Lo primero entonces que vamos a ver es el relato de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículos 35 en adelante. Allí está el primer llamado. Este es el llamado, así lo titulo, el llamado a la salvación, porque obviamente es el primer acercamiento al Señor Jesucristo que tuvieron estos discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, eran discípulos de Juan previamente, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Allí está el primer acercamiento. La primera ocasión en que estos hombres se encuentran con Jesús es relatada aquí en los versículos que acabamos de leer de Juan capítulo 1. Ahora es significativo que el Señor simplemente, cuando le preguntan, el Señor les dice: vengan y vean. Y una vez que vieron y se quedaron allí con el Señor Jesucristo, y Andrés fue el primer evangelista en un sentido, ¿cierto? Porque él fue el que llamó a su hermano Pedro y le dijo que habían hallado al Cristo, al Mesías, y entonces lo llevó al Señor.
Ese es el primer acercamiento que tuvieron estos discípulos. También se implica, Juan era uno de aquellos discípulos igualmente que estaban en esa ocasión. Ahora, este es el primer llamado, y es el primer llamado que todos nosotros recibimos, obviamente, el llamado a la salvación. Cuando se nos llama a la salvación no se nos habla de discípulos, se nos habla de creyentes, ¿cierto? Cuando somos llamados y nos encontramos con el Señor Jesucristo a través del Evangelio, creemos en Él, confiamos en Él y entonces nuestros pecados son perdonados, como dice la Biblia, pero en esa etapa estamos simplemente como un creyente nuevo. En este sentido eran Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Ahora, en este aspecto entonces, este es el primer llamado que el Señor les hace. Sin embargo, hay un segundo llamado. Y este lo encontramos en nuestro texto de Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, y lo hallamos también en Mateo 4, 18 al 22. Vamos a ese texto, Mateo 4, 18 al 22, que es un poco más extenso que el que tenemos aquí en Marcos. Mateo 4, versículos 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahí está el segundo llamado. Podríamos denominarle el llamado al discipulado. Es decir, ya los llamó como discípulos en esta ocasión. Notan una cosa, en el primer acercamiento ellos no dejaron su labor, que eran pescadores en el mar de Galilea, no dejaron en su labor. ¿Dónde se encontraron con Jesús? En Judea, en el sur. Pero ahora el Señor los encuentra en Galilea, haciendo su trabajo, su labor, porque eran pescadores de tal manera que ellos ya eran creyentes, ya creían que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero todavía no seguían al Señor Jesucristo como su discípulo. No eran apartados propiamente tal para ser sus discípulos. Por eso le llamamos a este segundo llamado, el llamado al discipulado. Y hay un tercero, que también lo consigna el mismo Marcos, también Mateo, 10, 1 al 4, Lucas 6, 12 al 16 y Marcos 3, 13 al 19. Vamos a leer el de Marcos 3, 13 al 19 solamente para enfatizar este llamado que fue el definitivo, pero ya que es singular, que no tiene que ver con un llamado general a la salvación, que no tiene que ver con un llamado general al discipulado, sino en este caso al apostolado. Marcos capítulo 3, entonces, versículos 13 al 19. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Llamó así a los que él quiso, vinieron a él, los estableció, y esta forma de expresión los estableció, los dedicó como apóstoles, propiamente tal. Y hay una diferencia notable en este sentido en la Biblia respecto a los 12 entre discípulos y apóstoles. A veces se le dice discípulos, pero en realidad la función principal era que eran enviados por el Señor, y esa palabra es la que se traduce normalmente para nosotros como apóstoles. Apóstoles son personas enviadas con una misión, con una función precisa, pero hay una distinción, si ustedes se fijan, entre el creyente simple, nada más, entre el discípulo, que obviamente todo creyente debe llegar a ser un discípulo, y un apóstol, que en este sentido es singular para los 12 apóstoles nada más que la Biblia menciona. Es decir, en este caso eran ellos en un sentido particular los únicos llamados aparte por el Señor para cumplir una función,
y que se le dio autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades y todo esto, que eran las características distintivas de un apóstol también, como decir el resto de las escrituras posteriormente. Entonces este es el llamado al apostolado propiamente tal. Primero un llamado a la salvación, luego un llamado al discipulado y luego un llamado al apostolado. Por lo tanto, estamos nosotros en este caso en el segundo llamado en Marcos 1, 16 al 20, el llamado al discipulado. Y yo decía que el llamado al apostolado es particular, es singular para los 12 apóstoles en términos restringidos, digamos, pero es un llamado general también para cada creyente, porque todos los creyentes somos enviados a predicar el Evangelio. El discipulado también es un llamado para todo creyente, porque no hay ninguna persona que pueda considerarse un creyente y no ser un discípulo. De hecho, todos los creyentes somos discípulos porque aprendemos del Señor todo el tiempo y estaremos aprendiendo del Señor hasta el tiempo en que partamos de esta tierra. Esto no tiene que ver con un curso que se da y se dice ya 2 semanas o un mes, qué sé yo, 2 meses, ya está discipulada la persona, sino que tiene que ver con toda la vida y con cada una de las circunstancias de su vida y la manera en que se relaciona con Jesús y la manera en que se relaciona también con los demás creyentes en el contexto de una iglesia. El contexto en el cual fueron llamados al discipulado es ilustrativo del propósito que el Señor tenía para ellos. Es muy interesante porque el Señor utiliza el contexto en el cual encuentra a esos discípulos, a esas creyentes que llama posteriormente al discipulado. Los 2 primeros eran hermanos, Pedro y Andrés, y estaban pescando en el momento en que Jesús los llamó. También los otros 2 eran igualmente lo mismo, es decir, eran hermanos Juan y Jacobo y estaban en la misma condición de Andrés y Pedro. Echaban la red, en el caso de Andrés y Pedro, y en el otro remendaban la red. Eso es lo que dice. Es decir, algunos estaban pescando en ese momento y otros estaban remendando su instrumento de pesca para poder posteriormente salir al mar de Galilea a pescar. ¿Por qué decimos que es ilustrativo? Al menos son algunas cosas que podemos observar. Primero es ilustrativo porque Jesús, como el gran maestro que es, usa la misma labor que desarrollaban estos hombres para ilustrar la gran labor a la que los está llamando. Es decir, eran pescadores, bueno, entonces toma ese mismo concepto, como concepto de pesca, y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Entonces es ilustrativo de la misma labor que estaban realizando, pero lo utiliza como una metáfora para poder hablar sobre el llamado que él le está haciendo, que tiene que ver con un llamado espiritual, a pescar hombres y no pescar peces. Segundo, es ilustrativo porque no fue a las sinagogas ni a las escuelas rabínicas a buscar a sus discípulos. Llama la atención eso, ¿verdad? Porque ¿dónde iría una persona que aparece de pronto en la escena en Israel? Israel, bien sabemos, tenía escuelas rabínicas muy importantes donde preparaban y capacitaban a las personas, escuelas teológicas en ese sentido, para que pudieran ser instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿a dónde lo envía? ¿A dónde va el Señor a buscar a los suyos? Simplemente a lugares simples, comunes para todos, como es el caso de la pesca en este caso, como es el caso de la labor que estaba realizando Mateo posteriormente. Y así a cada uno los llama en diferentes circunstancias, pero no los llama, no va a los lugares que todos nosotros podríamos con toda seguridad ir para buscar a las personas ideales para poder realizar una labor espiritual como esta. ¿Dónde iríamos nosotros si nos dijeran, mira, tienes que formar un equipo de misioneros para ir a tal parte? ¿A dónde iríamos a buscarlo? A los institutos bíblicos, a los seminarios, iríamos a buscar a esas personas, entendiendo de que están siendo capacitados para servir. Bueno, está bien, no hay problema en eso, pero el Señor los llama a personas comunes y corrientes, labores comunes y corrientes. Y eso es significativo. Eso es muy interesante. Enseñando entonces implícitamente de esta manera que no importa la procedencia de aquellos que serán sus discípulos, sino el poder y la autoridad de aquel que llama. Siempre nosotros colocamos el énfasis en las personas que aparecen en la Biblia, pero la persona principal que está en toda la escena es siempre el Señor Jesucristo. Entonces, el punto del llamado está en quién llama, no a quién llama. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo.
Y no es la capacidad que tiene esta persona. Ah, pero es que los pescadores tenían esta característica, esta y esta otra, dicen algunos teólogos, y por eso los llamó. No, el Señor es el que los iba a hacer pescadores de hombres. Simplemente escoge a quien Él quiere, cuando Él quiere, del lugar que Él quiere y de las circunstancias que Él estima conveniente, y los llama a la labor del discipulado, como en este caso. ¿Mm? Nadie se transforma en un discípulo de Cristo por causa de algo especial que hay en él, o de alguna preparación o capacitación particular, sino por aquel que llama. Tercero, también es ilustrativo, porque llama a sus discípulos cuando estaban inmersos en su labor, ocupados en su trabajo. Llama la atención eso, ¿verdad? Y eso también es característico del Señor. El Señor no llama a ociosos. No llama a personas que están sin hacer nada. No llama a personas que, por último, bueno, no tienen nada más que hacer, entonces están desocupados, yo lo voy a llamar a la labor. No es así. El Señor llama a personas ocupadas, a personas que están trabajando, a personas laboriosas, no a gente que simplemente no tiene nada más que hacer, entonces, bueno, ya, a esos los voy a llamar para que trabajen en la obra. Con esto en mente, podemos observar que Jesús, dice ahí, caminaba junto al mar de Galilea, también conocido en las Escrituras como lago de Genesaret o mar de Tiberíades. Estas tres denominaciones se le dan al mismo lugar. Es significativo también para nosotros que vivimos aquí en Villarrica y conocemos el lago Villarrica, que el lago de Genesaret o el mar de Galilea es muy similar al lago de Villarrica en cuanto a sus extensiones. Casi es muy, digamos, muy cercano en cuanto a las extensiones de ancho y de largo como es el mar de Galilea. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en mar, no debemos pensar en el mar que tenemos en la costa, sino en un lago. Era un lago, no es un mar, es un lago en realidad, todavía está allí. Y tiene unas características similares, además de estar rodeado de lugares más amplios, especialmente en la parte norte. Es como una, ¿cómo podríamos decir? Como una especie de guitarra en la forma. Es más ancha en una parte y luego más delgada en la otra parte. El mar de Galilea es importante en este contexto porque las aguas que habían ahí eran muy abundantes en peces, al punto que según los historiadores de la época, 330 barcos pesqueros navegaban por las aguas del lago. 330 barcos pesqueros, eso dice uno de los historiadores más importantes, el judío Flavio Josefo. ¿Lo notan? 330 embarcaciones. Obviamente cuando se habla de barca, no hablamos de barco como nosotros también se nos viene a la cabeza, sino de embarcaciones pequeñas, muy pequeñas de hecho, de pesca, de tal forma que la gente común en Palestina rara vez comía carne, probablemente no más de una vez a la semana, si es que las personas más adineradas, por lo tanto el pescado era su dieta básica. ¿Se han fijado que en muchas escenas de la vida del Señor Jesucristo el pescado es preponderante? Porque era la dieta básica de ellos y la fuente de la cual procedía eso era precisamente el mar de Galilea. Por lo que la industria pesquera era la mayor fuente de ingreso para los habitantes cercanos al mar de Galilea. Por lo tanto, la labor realizada por estos hombres no era de poca importancia. Esto es corroborado porque Zebedeo, el padre de Juan y Jacobo, tenía jornaleros que trabajaban para él. Versículo 20, notemos. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es decir, Zebedeo, el padre de Juan y Jacobo, tenía una pequeña empresa. Entonces no eran gente como a veces pensamos también, pescadores pobres, pescadores ignorantes, personas que no tenían ninguna capacidad más que salir a pescar. En realidad ellos eran personas que tenían un cierto nivel, aun cuando, en el caso de particularmente de la familia de Juan y Jacobo, aun cuando no eran tampoco de la clase principal, no eran de la aristocracia. Sin embargo, esa característica ellos tenían, de tal forma que la tarea que estaban realizando es muy importante en el contexto para lo que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué razón? Porque tuvieron que dejar algo significativo detrás para seguir a Jesús.
el costo no fue tan mediocre como pensamos, ¿cierto? Cuando decimos, bueno, dejaron de pescar y siguieron a Jesús, nada más. No, tenían que dejar algo atrás muy importante para ellos y para su economía básica. Cuando caminaba por las orillas del mar de Galilea, Jesús posó sus ojos sobre Simón y su hermano Andrés, dice el texto en el versículo 16, que estaban echando la red en el mar. Aquí otra explicación. Los pescadores usaban dos tipos de redes, ambas mencionadas o implícitas en los evangelios. Usaban una red que se llamaba sagene, y esta era una especie de red de cerco de arrastre. Hasta el día de hoy la usan, pero obviamente más sofisticada, y la utilizan las grandes pesqueras, por ejemplo, con dos barcos grandes que llevan cada uno una parte de la red y luego la lanzan al mar y van, a la medida que van navegando, van arrastrando todos los peces que encuentran en el camino. En este caso, la red que estaban lanzando, el versículo 17, estos hombres, versículo 16, que echaban la red en el mar, era otra red pequeña, más pequeña, que era como una circunferencia que le colocaban muchos pesos digamos, al borde de la red y la lanzaban, de tal manera que lanzaban con los brazos simplemente, y al lanzarla al caer, llegaba hasta el fondo y todos los peces que estaban ahí en la caída eran arrastrados posteriormente hacia afuera. Esa también la utilizan en el día de hoy en diferentes partes, aún en los ríos, en algunas partes la utilizan esa red. Esa era la que estaban lanzando ellos. Y lo más probable que la red que estaban remendando Jacobo y Juan y con su padre Zebedeo era la red más grande, esa red de arrastre. Estos hombres estaban en plena labor entonces, ejerciendo su oficio con diligencia. Sin embargo, pertenecían a la clase de personas que nadie pensaría en reclutar para la trascendente labor a la que Jesús los llamó. Eso es lo que mencionamos al pasar. Por supuesto, nadie estaría pensando en pescadores para hacer la labor tan importante que tenía que ver con un llamado trascendente para rescatar almas de la perdición. No provenían de escuelas rabínicas, como dije, no provenían de la aristocracia, no eran eruditos ni ricos, eran pescadores, es decir, era gente que puede llamar a una persona. A estos hombres escogió el Señor, y se nos viene a la mente lo de Pablo, para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo, para avergonzar a los fuertes. A esto llamó con un propósito que estaba más allá de la comprensión que aquellos que fueron llamados a ser sus discípulos. Tratemos de imaginarnos, ¿ustedes creen que inmediatamente cuando el Señor Jesús los llamó, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, en este caso, de los que estamos viendo en el contexto, inmediatamente entendieron cuál era el llamado? No tenían idea, ni de cerca. Yo creo que nunca imaginaron la trascendencia de ese llamado. Nunca imaginaron que ellos iban a ser instrumentos en las manos de Dios para transformar el mundo. Nunca imaginaron que ellos iban a ser capaces de, como Pedro, predicar en una ocasión y 3.000 personas llegaron a convertirse al Señor. Nunca pasó por su mente este tipo de cosas, porque ellos no entendían lo que el Señor estaba haciendo. Ellos conocían superficialmente al Señor Jesucristo, de hecho, posteriormente a través del llamado al discipulado lo iban a conocer mucho más, pero en el momento lo conocían superficialmente, sabían que Él era el Mesías y lo reconocían como tal. Eso era lo principal, nada más. Pero luego entonces se enfrentarían lo que realmente estaba ocurriendo y recordarían, mirarían hacia atrás, hacia ese tiempo, dirían, pensar que cuando el Señor nos llamó no teníamos idea de lo trascendente de nuestra labor. Con hombres como estos el Señor perpetuaría su nombre entre los hombres y haría avanzar su reino. Hombres comunes y corrientes. Hay un libro que escribió John MacArthur, creo que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Estos pescadores, a quienes transformaría en pescadores de hombres, pescadores de peces, los transformaría en pescadores de hombres, entendemos que esta es la frase principal de todo el párrafo: os haré pescadores de hombres, como dice en el otro evangelio paralelo. Aquí dice, y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es el propósito que el Señor tenía. Y hermanos, es tan especial esto porque
La forma en que el Señor piensa las cosas, la forma en que el Señor planifica las cosas, la forma en que el Señor hace las cosas es totalmente distinto a como nosotros lo haríamos. Absolutamente distinto. La conversión se muestra, dijo alguien, más plenamente cuando lleva a los conversos a buscar la conversión de otros. Es decir, la esencia del Evangelio y del cristianismo es esta, que nosotros que hayamos sido alcanzados por el Señor, intentemos alcanzar a otros también. Eso es lo que nos hace, digamos, la razón por la cual el Señor nos mantiene aquí en esta tierra. Hermanos, si el Señor dijera, yo quiero salvar a esta gente simplemente y los trasladaría al cielo inmediatamente, es porque implicaría que no nos necesita, pero Él quiere usarnos a nosotros aun cuando no nos necesite, el punto de vista que tiene el poder para evangelizar al mundo en un momento, pero quiere que nosotros que hayamos recibido la gracia de Dios, hayamos sido objeto de esa gracia de Dios, experimentamos la gracia de Dios, podamos también transmitir esa gracia de Dios a otros. En el fondo, ese es el objetivo principal y por eso Él dice después, los haré pescadores de hombres. La gran pregunta no es tanto lo que somos naturalmente, no tenemos que pensar en lo que somos naturalmente, sino lo que Jesús nos hace por su gracia. Es decir, la obra de Jesús en nosotros es la principal, la que nos hace diferentes. Seamos quienes seamos de nosotros mismos, podemos, siguiendo a Jesús, ser útiles en su reino. Ese es el mensaje para nosotros. Nuestro deseo debería ser pescadores de hombres. Y la manera de alcanzar este objetivo tan trascendente y maravilloso es nosotros mismos ser capturados por el amor que Cristo tenía a las personas. A ver si me explico. Es decir, cuando nosotros conocemos al Señor y vemos que Él tenía como propósito y objetivo en su mente y en su corazón buscar y salvar lo que se había perdido, cuando estamos cerca del Señor y tenemos una relación más cercana con Él, ¿qué es lo que debiese pasar necesariamente? Ese amor de Jesús por las personas perdidas debiese impregnarse en nosotros también. Y entonces desear lo mismo, no solo nuestros familiares cercanos, sino la gente en general. La visión nuestra debería cambiar en la medida en que también estamos cerca del Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en dos partes. Lo primero, versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. El llamado a seguir a Jesús. El llamado a seguir a Jesús. Eso es lo principal, lo primero, lo básico. Venid en pos de mí. Noten la autoridad del Señor. No le dicen, ¿quieren venir en pos de mí? ¿Se dan cuenta? Sino que le dice, vengan en pos de mí. Es un mandato autoritario, con autoridad absoluta. Y Él tiene autoridad absoluta, como recién lo vimos anteriormente, ¿verdad? En el bautismo, en la victoria sobre Satanás. El hecho de decir, el reino se ha acercado porque el rey está presente. En todo esto muestra su autoridad y aquí también muestra su autoridad. Vengan en pos de mí. Y dice, vengan en pos de mí, es decir, por el camino que yo estoy recorriendo. Antes de ser discípulo, aquel que es llamado a ser pescador de hombres debe ser un discípulo primeramente. Es imposible ser un pescador de hombres sin seguir las pisadas de Cristo. Esta es la demanda imperativa que hace el Señor. Lo que importa, un gran desafío para hombres que naturalmente siguen su propio camino y persiguen sus propios fines. ¿Por qué es contracultural lo que Jesús hace? ¿Por qué es contranatural lo que Jesús hace? Vengan en pos de mí. ¿Qué tenía que ocurrir para que fueran en pos de Cristo? Renunciar exactamente a su propia vida, a su propio propósito, a su propio objetivo. Y esta es la primera observación que hacemos al respecto. En este sentido, entonces, el llamado a seguir a Cristo es primeramente un llamado a renunciar a nuestros propios planes y propósitos u objetivos. Y hermanos, esto es fuerte. Alguien dice, pero eso es muy fuerte porque en realidad yo quiero que el Señor perdone mis pecados y me salve, pero esta otra parte como que no me gusta mucho. Porque yo quiero seguir con mis planes y propósitos. Pero estos hombres estaban pescando, esa era la función que realizaban, era con lo que se ganaban la vida.
Y el Señor le dice, vengan en pos de mí. Implicaba salir de la condición en la cual estaban en esos momentos, es decir, de la labor que estaban realizando para ir tras los pasos del Señor. Es un llamado para ir al Señor, dejando atrás aquello que atesorábamos con tanto esmero, conocer y andar por un camino marcado por aquel a quien seguimos. Eso es lo singular del llamado de Jesús. Y por eso decimos que es contra naturaleza, porque nosotros somos egocéntricos, naturalmente. Somos egoístas naturalmente. Cada uno planifica su propia vida al modo del que uno quiere, ¿cierto? De la forma en que uno quiere. Busca los objetivos que uno quiere, que uno anhela. Pero cuando la persona viene a Jesús, Jesús cambia eso, necesariamente. Porque de lo contrario, no podríamos ser ovejas de su prado, ¿cierto? Que tanto nos gusta que nos trate el Señor como ovejas, siendo Él el pastor, pero no nos gusta que Él pastoree nuestra vida. Entonces, es lo primero que nosotros podemos observar aquí. Es un llamado a mirar al Señor y seguir sus pisadas. Es un llamado a estar separados y dedicados para Él. Seguir a Cristo, si se entiende correctamente, es la destrucción entonces del egoísmo. Se deshace el corazón de los ídolos de la prudencia mundana y de las máximas mundanas y en cambio pone allí el supremo sacrificio de Cristo. Es decir, todos los ídolos, aquellas cosas que nosotros seguíamos, son quitados del medio y Cristo toma ese lugar. Y eso es difícil. Eso es un desafío. Eso es una confrontación permanente que nosotros tenemos, ¿no es verdad? Todo el tiempo. Porque nosotros seguimos teniendo ídolos. Alguien dice, no, yo ya dejé los ídolos, no estoy hablando de esta cosa, ¿cierto?, de greda, no, estoy hablando de quién está en primer lugar en nuestra vida, ese es el punto. Y aquí Jesús está diciendo, el primer lugar en tu vida no eres tú ni tu oficio, le está diciendo implícitamente a Pedro y a Andrés, sino soy yo. Porque miren lo que le dice, venid en pos de mí. ¿Se dan cuenta? Este es el camino, no el que tú quieras seguir. Es el camino que yo marco delante de ti. Bien podría haber dicho estos dos hombres, podrían haber dicho, ¿qué? ¿Dejar todo y seguirte? ¿Dejar nuestro trabajo, dejar nuestra fuente de ingreso, dejarlo todo y seguirte? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dejar nuestras redes y botes que hemos comprado con nuestros ahorros o nuestro esfuerzo? ¿Arruinar nuestras oportunidades que tenemos y salir a no sabemos qué? Porque esa era la verdad. Así como cuando el Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? Aquí también está diciendo, mira, deja todo y sígueme. Pero, ¿para qué? ¿Dónde? ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ventaja para nosotros? Ellos podrían haber puesto eso como un argumento. Pero el hombre que recibe a Cristo en su corazón no puede razonar de esa manera. Estamos renunciando a ciertas cosas, por supuesto, a una vida principalmente de pecado, ¿cierto? Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Nosotros debemos de renunciar a ese tipo de cosas, pero no simplemente para dejar ciertas cosas que nos hacen daño, sino para atesorar aquello que amamos más que las demás cosas que dejamos. En el fondo es colocar en la balanza qué vale más. Lo que es nuestra vida, con todos sus objetivos y propósitos, con todo lo que queremos lograr, o Cristo. Esa es la balanza. Y obviamente Cristo vale más que todas las cosas que podamos nosotros atesorar en nuestro corazón. Entonces, al estar renunciando a algo, no estamos renunciando a algo para quedarnos sin nada, sino que estamos renunciando a algo para quedarnos con todo en definitiva. Porque Cristo es todo. Ese es el llamado que Él está haciendo. Esta es la confrontación que está realizando al corazón de estos hombres. Tiene que haber sido muy fuerte porque ellos no eran circunstancialmente pescadores, eran pescadores a tiempo completo. ¿Me entienden? Entonces, tenían que sopesar eso y decir, ya, me desprendo de todo esto para seguir a Jesús, o voy a seguir a Jesús, pero cuando pueda, y voy a volver después nuevamente a mi tarea. Mi objetivo
y esto es lo que debe pensar así de reflexionar cada creyente, mi objetivo no es la gratitud de los hombres, sino el favor de Dios. No trabajo por el respeto de los hombres, sino por el bien hecho, para recibir un bien hecho de parte de mi Maestro y Señor y Salvador, a quien amo con todo mi corazón porque hizo cosas extraordinarias por mí. Esto lo que finalmente llega a transformarse en mi placer más grande y entonces inclina mi voluntad hacia la obediencia a Él. Lo que debe guiar nuestra vida. Segundo, es un llamado a permanecer con Él. Es un llamado a permanecer con Él, porque el Señor no le dijo, miren, vengan y acompáñenme a una gira que voy a hacer, a una campaña que voy a hacer, voy a recorrer tantos lugares o aldeas alrededor del mar de Galilea, acompáñenme a esa gira y luego vuelven a sus labores. ¿Verdad? No fue así, sino que fue un llamado a permanecer con Él. Puesto que esta es la única forma en que los creyentes nos transformamos en discípulos, cuando permanecemos con el Señor. Porque somos impactados por su vida y obra. Tratemos de imaginar lo que pasó con estos hombres. Ellos habían conocido en primera instancia a Jesús superficialmente, como dijimos hace un momento. Pero ahora tienen que verlo en todo lo que Él hace. Tienen que escucharlo en todo lo que Él dice. Andan con Él para todos lados. Comen con Él. Viven alrededor de Él. Todas sus actividades están relacionadas con Cristo. Están viendo lo que Él hace cuando bendice a la gente a través de los milagros. Están viendo cómo consuela el corazón de una madre que pierde a su hijo, por ejemplo, cuando el Señor le devuelve a su hijo a la vida. Están viendo todo el poder del Señor que está saliendo de Él, la manifestación de gracia y compasión cuando ve a las multitudes y dice, tengo compasión de ellas porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando ven a la gente y los discípulos vienen y le dicen, maestro, dile a la gente que vuelva a sus casas, en otras palabras, porque ya son 3 días y no tenemos para darles de comer. Y el Señor produce la multiplicación de los panes y los peces. Imagínense la huella que va dejando en el corazón de esas personas, de los discípulos me refiero, que andan con Jesús. Pero ¿cómo puede ser posible que ellos sean impactados por Jesús? Porque permanecen con Él, están con Él. Tiempo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos transformarnos en discípulos del Señor realmente, la práctica, genuinamente? Permaneciendo con Jesús. Permaneciendo con Jesús. Lo único que va a cambiar nuestra vida es eso, es estar mirando al Señor Jesucristo a través de las Escrituras siempre. Porque de esa manera vamos a ser transformados de gloria en gloria para que finalmente podamos también ser pescadores de hombres. No vamos a tener ese impacto en nuestro corazón a través de una mera enseñanza, sino del hecho de estar con el Señor Jesucristo en una relación más profunda con Él. Es interesante que si alguien está cada día y todos los días con el Señor, esto lo llevará a anhelar lo que Cristo anhela también. ¿Y qué es lo que Cristo persigue? Buscar y salvar lo que se había perdido. Esto debe llegar a ser parte de nuestra vida como propósito sublime cuando estamos siguiendo a Jesús. Porque estando con Jesús, permaneciendo con Él, no solo somos nutridos nosotros, fortalecidos, animados cuando estamos decaídos en alguna situación de la vida, estamos enfermos, pasando por otra cosa. Claro, eso también es verdad, el Señor nos fortalece, nos anima, pero además de eso, empezamos a sentir lo que Jesús siente y anhelar lo que Jesús anhela. No sé si me están entendiendo. Es una cosa lógica. En la medida en que permanecemos con Jesús, vamos enamorándonos de Él de tal forma que las demás cosas pierden su atractivo. Y queremos hacer lo que Jesús quiere que hagamos. De tal forma que no somos obligados a ser pescadores de hombres, sino anhelamos ser pescadores de hombres al permanecer con Jesús. Tercero, es un llamado a depender de Cristo. Es un llamado a depender de Cristo. Es imposible que seamos capaces de ser pescadores de hombres si dependemos de nosotros mismos. Porque la labor a la que somos llamados es más grande que lo que somos o llegaremos a ser alguna vez.
pescar a hombres en el mar de este mundo no es una tarea humanamente posible. Solo Cristo puede capacitarnos para echar la red y lograr el objetivo de atrapar hombres para su reino. Solo Él nos puede capacitar. Eso es una realidad. Cuarto, es un llamado a caminar por una senda marcada por Cristo. Y esto sí que es difícil. Tratemos de imaginar, o más que imaginar, pensemos en cuál fue el camino que recorrió Cristo. ¿A dónde lo llevó? ¿Cuál fue el final del camino? La cruz. La cruz fue el final del camino de Jesús. Nosotros decimos, obviamente nosotros no vamos a morir una muerte vicaria, ¿cierto? Porque eso es exclusivo del Señor, solamente Él podía hacer eso. Pero ¿qué es lo que está mostrando el camino de Jesús? Que no es un camino fácil. Que no es un camino simple, que no es un camino donde nosotros podemos asociar el concepto de felicidad que mundanamente tenemos con ese camino. Porque si alguien piensa en el camino de Jesús, un camino angosto, como él mismo dijo, ¿cierto? La puesta es estrecha, el camino es angosto, un camino sinuoso, difícil de transitar, donde recibió el aborrecimiento de la gente, donde recibió el rechazo categórico de las personas, siendo Él el Rey del universo. Cuando nosotros pensamos en eso, evidentemente llega a nuestro corazón el hecho de decir, no, es un camino muy difícil, muy complicado. Pero es el camino de Cristo. Ningún discípulo del Señor anda por su propio camino porque va siguiendo las pisadas de Cristo. Venid en pos de mí. Esto lo experimentarían cada uno de los discípulos, el desprecio, el aborrecimiento y la oposición. De hecho, el mismo Señor fue el que les aseguró a sus discípulos que el mundo los aborrecería por causa de Él. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pregunta sincera, ¿el mundo nos aborrece hoy? No, ¿verdad? No tenemos problemas con el mundo. Algo está pasando en nuestro discipulado. Porque el Señor Jesucristo dijo esto. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso, porque siguen mis pisadas. Porque siguen mi camino, porque van tras de mí. Por eso el mundo los aborrece. Y el cristianismo, hermanos, es radical, aunque a nosotros no nos guste eso, pero es radical. No es que alguien diga hay que vivir un cristianismo radical, no, si el cristianismo es radical, por definición, y el Señor Jesucristo lo mostró. Piensen un poquito, ¿por qué todos los discípulos, excepto Juan, según la tradición, ¿cierto?, fueron asesinados, fueron muertos de manera cruel? Se cumplió lo que Jesús le dijo, ¿no? Y con Juan también se cumplió porque fue enviado a la isla de Patmos, exiliado, para vivir en una isla que se entendía que desde el punto de vista incluso geográfico era algo terrible, oscuro, deplorable para vivir, porque el mundo los aborreció. Pero el mundo los aborreció porque ellos iban tras las pisadas de Cristo. Y aquí cuando dice, venid en pos de mí, ¿qué está diciendo? Sigan mis pisadas. Y si mis pisadas los conducen a lugares difíciles de enfrentar, bueno, ese es el camino. Hermanos, es difícil para nosotros poder llegar a pensar siquiera en ese hecho. El Señor Jesucristo nos llamó a ese tipo de discipulado. Un llamado a renunciar a nuestros propios objetivos para atesorarlos del Señor. Un llamado a permanecer con Él para ser transformados, ¿cierto? En la medida en que estamos con el Señor somos transformados ¿cómo se llama?, en pescadores de hombres. Y un llamado también a caminar por la senda que el Señor dejó para nosotros. Esto nos lleva a lo segundo, el llamado a ser transformados por Jesús.
Es un llamado a seguir a Jesús, el llamado a ser transformados por Jesús. Noten cómo lo primero es un desafío a nosotros. Vengan en pos de mí. Lo segundo es una promesa de Jesús. Los haré pescadores de hombres. Haré que seáis pescadores de hombres. El Señor, junto con el llamado, hace una extraordinaria promesa, la de hacer los pescadores de hombres a quienes ha llamado. Estos pescadores galileos deberían convertirse en pescadores de hombres. Nuestro Salvador aquí aprovecha las profundas semejanzas entre los procesos naturales y las actividades humanas por un lado y las realidades espirituales por el otro. Pensemos un poquito en los elementos que aquí se incluyen. ¿Qué es lo que es un pescador? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es el lugar donde trabaja? El mar. ¿Dónde están los peces? El mar está repleto de peces y los pescadores salen a buscar a esos peces. Ahora, el mar, donde es enviado cada uno de los creyentes, ¿cuál es? El mundo sin Cristo. El vecino, las personas que están a nuestro alrededor, las personas que trabajan con con nosotros en nuestra labor cotidiana, las personas que están en el mundo en general. Ese es el mundo, ese es el mar donde donde debemos lanzar la red. Ya, somos llamados a trabajar en este mundo, en la sociedad humana, con todas sus incertidumbres, con todas sus contradicciones, con todo su caos. Porque eso es lo que vemos en el mundo, un caos absoluto. Es muy similar al mar, ¿se fijan? Porque el mar está constantemente con un oleaje todo el tiempo difícil de navegar. Es el mar del mundo. Pero al mismo tiempo, allí están los peces, en este caso, las almas humanas, que son trascendentes. El Señor creó al ser humano para trascender, pero para trascender para vida. No para trascender para muerte. La mayoría está trascendiendo para muerte. De tal manera que este es lo que nosotros debemos hacer. El mar representa al mundo y nosotros hemos de trabajar en este tipo de sociedad. Nosotros decimos, cada vez está más mala la sociedad. Pero claro, por supuesto, si es parte de la condición natural del corazón humano. Y nada va a arreglar esa situación. Ni el próximo presidente, ni los que vengan después. Nadie va a arreglar eso. Porque el problema es un problema del corazón de las personas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es la labor nuestra como discípulos de Cristo? Lanzar la red en ese lugar. Los peces, por supuesto, como acabamos de decir, que buscamos son almas humanas, a menudo difíciles de encontrar y atrapar, porque tienen una resistencia natural. La red que dejaron caer por orden divina, estos hombres que dejarían caer por orden divina, es el Evangelio, esa es la red. El Evangelio es la red que lanzamos todo el tiempo cuando le predicamos a la gente de Cristo. El Evangelio es el que estamos lanzando cuando le decimos a las personas, mira, tienes que arrepentirte, si tú no te arrepientes, vas a ir al infierno. Esa es una verdad. No, alguien dice, un cantante cristiano, comillas, hace un tiempo, dijo, ya no predico del pecado en la iglesia, ni predico del pecado a nadie porque la gente ya está tan complicada con que decirle que son pecadores ya eso es maldad. Decirle a un niño que no meta el dedo en los enchufes porque se va a electrocutar es maldad. Enseñarle a un niño, mira, no metas la mano en el fuego porque te vas a quemar es maldad. No. Es una palabra que los protege, que le está llamando a decir, no hagas esto porque vas a sufrir. Y cuando alguien le dice, mira, si tú no te arrepientes de tu pecado vas a ir al infierno, está diciendo, no vayas al infierno. Arrepiéntete. Entonces, ¿qué es eso? No es maldad, eso es bondad. Eso es lo que el Señor vino a hacer. ¿Por qué el Señor no dejó que todos fuéramos al infierno nada más? Podía haberlo hecho, de hecho era su justicia. Y estaría justo que todos fuésemos condenados. Y Él seguiría siendo Dios. Pero cuando Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, no es maldad, es bondad. Entonces, esto es lo que nosotros somos llamados a hacer en el mar de este mundo, en el mar tempestuoso de este mundo, como dije, contradictorio, irracional, ilógico, porque cada vez se transforma más eso de esa manera este mundo. Necesitamos lanzar la red del Evangelio todo el tiempo.
para salvar a todas las almas de los hombres atrapadas en esta red. Es una red de amor, en definitiva, la red del Evangelio. No odiamos a los hombres por los cuales les decimos que tienen que arrepentirse, sino que los amamos. Por eso le decimos que se arrepientan. Y esto es lo que el Señor quería hacer, transformar a estas personas, hacer un cambio sustancial en ellos. Ya mira, no pesques más, ahora pesca hombres. Lo primero te va a dar un sustento material para tu vida hoy, pero lo otro, en realidad, estás contribuyendo a ser una persona que va a expandir el reino de los cielos en esta tierra y vas a ser un instrumento para la salvación de mucha gente. Hermanos, esa es la tarea. De tal manera que aquí nos representan Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, estos dos duplas de hermanos, nos representan a nosotros también. El Señor Jesucristo nos ha llamado no solo a la salvación, nos ha llamado al discipulado, nos ha llamado a seguirlo a Él, a ir en pos de Él para poder, Él en su poder, transformarnos en instrumentos de su gracia. Ahora alguien va a decir, bueno, pero esto es muy difícil, es una labor muy compleja. Por supuesto que sí. Pero, y nosotros preguntamos, ¿y para esto quién es suficiente? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, siquiera para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjense lo que dice, nos hizo. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí en la promesa? Y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Quién es el que hace la obra de transformación en nosotros para ser instrumentos en sus manos? Es Él. No somos nosotros. No es la espada, ¿cierto?, la que a sí mismo se forma. Es la persona que trabaja con el metal, la que lo funde y la que lo dimensiona y la que finalmente lo endurece. Esa es la persona, en este caso el Señor Jesucristo, lo que hace con nosotros. No somos suficientes, no somos capaces nosotros. De hecho, nosotros lanzamos la red, pero nosotros no atrapamos los peces. El que lleva los peces a la red es el Señor. Y por eso no confiamos en nosotros, en nuestras capacidades, no confiamos en lo que sabemos, confiamos en lo que Dios es y ha hecho por nosotros. En el fondo estamos diciendo, mira, lo que Dios hizo por mí es algo extraordinario y yo quiero que Dios haga eso en tu vida también. Y por eso te comparto al Señor Jesucristo. Esta es la razón del Evangelio. Yo os haré, dice la promesa. El Señor es el que transforma la vida de personas comunes y corrientes en pescadores de hombres. Imagínense lo que hizo con esta gente, con pescadores comunes y corrientes. Hizo cosas extraordinarias. Es maravilloso ver que nosotros aquí estamos a alrededor de 14.000 kilómetros de distancia de Israel y del mar de Galilea. Y sin embargo, hemos sido alcanzados. Es decir, la red que lanzaron Pedro, Juan, Jacobo y todos los apóstoles en su tiempo nos alcanzó a nosotros. ¿Cuán beneficiados somos del hecho de que estas personas dijeron, vamos? Versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Esto que ellos hicieron, que está en tiempo, 2000 años atrás, y que está geográficamente, como dije, a cerca de 14.000 kilómetros de distancia, esto que ellos hicieron nos bendijo a nosotros. Dejando luego sus redes, le siguieron. Versículo 20. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, los jornaleros le siguieron. Estos hombres obedecieron. Y esa obediencia fue para bendición de nuestras propias vidas. Hermanos, eso nunca debemos olvidarlo. Así como otros lanzaron la red un día y nosotros caímos en esa red por la gracia del Señor, así también entonces hemos de lanzar nosotros la red para que otros vengan al conocimiento de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo que pasamos con nuestros hermanos, gracias por tu bendita palabra, por estas historias preciosas que son más que historias. Señor, donde se revela tu carácter glorioso,
Tú mismo, Señor, podías haber evangelizado el mundo en un momento, porque eres el Señor Dios Todopoderoso, pero viniste a esta tierra no solo para morir en nuestro lugar, sino también constituiste un grupo de personas comunes y corrientes para poder, a través de ellos, Señor, transformar la vida de millones y millones de personas a lo largo del tiempo. Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no darte las gracias? ¿Cómo no exaltar tu nombre? Porque tú, Señor, eres el que llama, porque tú eres el que comisiona y tú eres el que hace productiva la labor de los pescadores de hombres. Gracias, Señor. Llévanos a transformarnos verdaderamente en pescadores de hombres. Y perdónanos, Señor, cuando somos negligentes en esa tarea. Bendice a mis hermanos. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.